Empezó con Sarah Chen, una fotógrafa de vida salvaje de Atlanta. Ella entró en la estación de guardabosques Marcus Webb una mañana de martes, con su costosa cámara rota y 3 largas marcas de garras en su mochila. Sus manos temblaban tanto que dijo, podía oírlo respirando detrás de mí, pero cada vez que me giraba, ¿no había nada? Luego, gritó. Describió un sonido como el de un tren de carga mezclado con el rugido de un alce moribundo, atravesando los árboles al amanecer. Cuando finalmente vio lo que la perseguía, solo logró tomar una foto borrosa antes de salir corriendo, y fue entonces cuando comenzó la caza. La caza más aterradora de la carrera de Marcus Webb. Él había sido guardabosques en las montañas Apalaches durante 15 años. Se encontraba frente a una cadena de 4 metros. Fijada entre 2 robles, las primeras señales fueron una huella profundamente marcada en el barro cerca de Whisper Creek. Marcas de garras y piedras que habían sido movidas. Luego apareció un refugio con montones de huesos de ciervo, conejo y otros animales más pequeños, limpiados y clasificados con una precisión casi obsesiva. Estas son historias contadas junto con todo lo que nunca supimos. Marcus Webb instaló cámaras con sensores de movimiento alrededor del refugio que había encontrado. Las imágenes mostraron algo enorme y oscuro moviéndose entre los árboles. Demasiado alto para ser un oso, demasiado ancho para ser una persona. 3 incidentes más ocurrieron en la semana siguiente. Un corredor de trail dijo que algo lo había seguido durante 2 millas, siempre permaneciendo en la cobertura del bosque. Un grupo de estudiantes universitarios despertó para encontrar todo su campamento alterado mientras dormían. La familia Martínez nunca regresó de su excursión al Devil's Backbone Ridge. Encontró su tienda destrozada, los sacos de dormir esparcidos por unos 45 metros del suelo del bosque. La bota de senderismo de Miguel Martínez estaba colgando de una rama a 3 metros del suelo. Nadie podría haberla lanzado tan alto. El suministro de comida estaba apilado en patrones geométricos imposibles. Las pruebas se acumulaban. Y todo apuntaba a algo que rompía todas las leyes de la naturaleza que conocía. Fue entonces cuando el sheriff local lo llamó y convocó a todos para una reunión de emergencia. «Tenemos un problema», dijo el sheriff Anderson, extendiendo fotos sobre la mesa de conferencias. «Sea lo que sea esto. Está perdiendo el miedo. Los ataques están aumentando. La próxima vez, alguien va a morir». Fue entonces cuando formaron el equipo de seguimiento. 3 personas con habilidades muy específicas. Marcus Webb, porque conocía estas montañas mejor que nadie. Podía navegar por terrenos que no aparecían en los mapas y entendía el comportamiento de la fauna a un nivel instintivo. Diana Ree, la mejor rastreadora del estado. Alguien que podía seguir el rastro de un ciervo bajo una tormenta eléctrica y decirte no solo por dónde había ido el animal, sino lo que pensaba cuando eligió ese camino. Y Jake Morrison, recién salido de las operaciones especiales militares, entrenado en técnicas de captura no letales para objetivos de alto valor, de constitución fuerte como un linebacker e inquebrantable bajo presión. El equipo pasó el primer día haciendo lo que cualquier buena investigación requiere. Estudiaron las pruebas, trazaron los lugares de los incidentes y buscaron patrones. Cada ataque, cada avistamiento, cada suceso extraño se agrupaba alrededor de un radio de 5 millas en lo profundo del bosque. Estas eran zonas donde el servicio de telefonía móvil fallaba, donde los senderos de montaña se convertían en sugerencias en lugar de caminos reales, donde el bosque crecía tan espeso que la imagen satelital no podía penetrar el dosel. Diana encontró la primera huella real en la segunda mañana. Estaban siguiendo Whisper Creek, un arroyo que serpenteaba por algunos de los bosques más densos de la región. Cuando ella se detuvo de repente y se arrodilló junto al agua, allí, profundamente marcada en el barro, estaba una huella que hizo que los 3 se quedaran en silencio. 14 pulgadas de largo, casi 8 pulgadas de ancho. La profundidad de la impresión sugería algo que pesaba al menos 400 libras, tal vez más. Pero lo que hizo que el estómago de Marcus se cayera fue la longitud de la zancada. 9 pies entre huellas. Lo que haya dejado esta huella se movió con piernas más largas que cualquier ser humano, con un andar que cubría terreno con una eficiencia aterradora. «Esto está fresco», dijo Diana, pasando los dedos por el borde de la huella. «Tal vez tenga unas 6 horas.
Mira los bordes. Aún están nítidos. No hay restos arrastrados por el viento. No hay agua que haya suavizado la definición. Lo que hizo esto estuvo aquí recientemente. Probablemente justo antes del amanecer. Jake estudió la huella, poniendo en práctica su entrenamiento militar, bípeda. Pero el andar es completamente incorrecto para un ser humano. ¿Ves cómo la distribución del peso favorece el borde exterior? La anatomía de esto es diferente. Está diseñado para poder, no para precisión. La separación de los dedos sugiere que está adaptado para sujetar terrenos irregulares. Y mira esto. Señaló un detalle que Marcus había pasado por alto. 5 dedos. Pero el dedo gordo está posicionado de forma diferente al humano. Más lateral. Como si estuviera diseñado para trepar tanto como para caminar. Siguieron el rastro durante 3 millas, observando cómo las huellas cambiaban conforme el terreno cambiaba. En el suelo rocoso, solo encontraron rasguños y piedras movidas, pero Diana también pudo leer esas señales. Señaló dónde la criatura se había detenido, dónde había cambiado de dirección, dónde se había detenido a investigar algo. En tierra blanda. Apareció el contorno completo, mostrando lo que parecía ser pies humanos, estirados a proporciones imposibles, con una flexibilidad que sugería que la criatura podía sujetar con sus pies, casi como si fueran manos. Las huellas los llevaron más adentro en un territorio que rara vez se patrullaba, donde el dosel era lo suficientemente denso como para bloquear la mayor parte de la luz solar incluso al mediodía, donde el silencio se sentía antinatural y opresivo. Incluso el canto de los pájaros parecía apagado. Como si la fauna supiera que algo andaba mal y había aprendido a quedarse en silencio. Fue entonces cuando encontraron el sitio de alimentación. Y todo cambió. El cadáver de un ciervo colgaba encajado entre 2 ramas a 5 metros sobre el suelo. No fue atrapado allí por accidente durante una caída. No fue arrastrado por un puma, que además no guarda comida tan alta. Esto había sido colocado allí. De manera deliberada y metódica, el ciervo había sido despojado de la carne, en secciones precisas. La piel había sido retirada en grandes piezas en lugar de desgarrarse al azar. Los huesos mostraban marcas de dientes que no coincidían con nada en su base de datos de fauna. Demasiado grande para los coyotes. Patrón incorrecto para los osos. Y dispuesto con una inteligencia que hizo que la piel de Marcus se erizara. Está almacenando comida, susurró Diana. Lo está guardando como un oso. Pero la colocación está equivocada. Ningún oso sube tan alto para colgar carne. Y mira el patrón de corte. Esos mordiscos son sistemáticos, casi quirúrgicos. Quien haya hecho esto entendía la anatomía lo suficiente como para separar los grupos musculares con eficiencia. Jake examinó el tronco del árbol. Marcas profundas de garras subiendo. Surcos separados unos 2 centímetros y lo suficientemente profundos como para exponer la madera fresca. Lo que trepó este árbol tiene manos, no patas, manos con garras. Y mira la separación. La distancia entre los puntos de agarre es de al menos 1,5 metros. Esto subió por este árbol en tal vez 3 o 4 movimientos. Un refugio, aproximadamente 2,5 metros de altura y 3,5 metros de ancho. Construido con madera caída y dispuesto con precisión arquitectónica. Dentro del refugio, encontraron artefactos que convirtieron su investigación de rastreo de fauna en algo que se sentía más como una expedición antropológica. Herramientas fabricadas de piedra y hueso. Moldeadas con inteligencia obvia, pero diseñadas para manos mucho más grandes que las humanas. Y huesos, muchos huesos. Ciervos. Conejos. Animales pequeños. Todos limpios y clasificados con cuidado obsesivo. Algunos habían sido quebrados para extraer la médula. Relojes, navajas de bolsillo, piezas de ropa, una brújula, una linterna, incluso un teléfono inteligente con la pantalla rota, todo dispuesto en filas ordenadas. Como trofeos o como una exposición de museo creada por alguien que intentaba comprender el significado de esos objetos, ha estado recolectando cosas de los humanos durante mucho tiempo, observó Diana. Estudiando la disposición, esto ha estado observándonos, tomando cosas, aprendiendo sobre nosotros durante mucho más tiempo de lo que nos damos cuenta. Jake instaló cámaras activadas por movimiento alrededor del refugio, posicionándolas para capturar a cualquier persona o cosa que regresara.
Luego se retiraron a un punto de observación oculto a 300 metros de distancia y esperaron. La espera duró 4 horas. 4 horas de absoluto silencio. Observando el refugio a través de binoculares, preguntándose qué harían si su objetivo realmente aparecía. Luego, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, y las largas sombras se extendían por el suelo del bosque. Regresó. La criatura se movía por el bosque como algo que nunca había aprendido a temer, sin sigilo, sin precaución, solo pasos firmes que cubrían el terreno con una eficiencia aterradora, incluso a través de los binoculares. El tamaño era impactante, casi 2,5 metros de altura. Hombros lo suficientemente anchos como para llenar puertas. Brazos que colgaban más allá de donde estarían las rodillas humanas. Su cuerpo estaba cubierto de un pelo oscuro, espeso y enmarañado como el de un gorila, pero más largo, más desordenado, adaptado para las frías noches de montaña. Pero fue la cara lo que hizo que la sangre de Marcus se helara, casi humana, pero estirada y exagerada como una caricatura. La ceja prominente formaba sombras profundas sobre unos ojos oscuros e inteligentes. La nariz era ancha y plana, la boca demasiado ancha. Y cuando la criatura retiró sus labios, pudieron ver dientes diseñados para desgarrar carne. Pero los ojos fueron lo que hizo que esto fuera más que un gran primate. Mostraban enfoque, intención, procesos de pensamiento complejos. Esto no era un animal que actuaba por instinto. Era un ser pensante. La criatura examinó su refugio con evidente agitación. Notando inmediatamente su alteración, recogió los objetos que habían movido y los devolvió a sus posiciones originales, con cuidado preciso, cuando encontró su rastro de olor. Siguió su camino a través del refugio paso a paso, reconstruyendo toda su investigación. Luego miró directamente a su lugar de escondite. La distancia era de 300 metros. Bosque denso, camuflaje cuidadoso, posición elevada. Según todas las reglas del arte de la supervivencia, deberían haber estado invisibles, pero esos ojos oscuros se fijaron en su ubicación con total certeza, y los labios de la criatura se retiraron en lo que solo podría describirse como una sonrisa. Sabía exactamente dónde estaban, y se los estaba dejando saber. «Tenemos que movernos», susurró Jake, «ahora mismo». Pero la criatura no había terminado. Recogió una de sus cámaras de movimiento. La estudió durante varios segundos, girándola en manos que parecían inquietantemente humanas a pesar de su tamaño. Luego aplastó la cámara entre sus palmas como si fuera un papel arrugado. Repitió el proceso con cada cámara que habían instalado, destruyendo su red de vigilancia con una precisión metódica. Cuando terminó, se sentó con las piernas cruzadas frente a su refugio y esperó. El mensaje estaba claro. Sabía que los estaban observando. Sabía que estaban planeando algo. Y estaba listo para lo que viniera a continuación. Se reubicaron en una posición a 2 millas de distancia, lo suficientemente lejos para sentirse relativamente seguros, pero lo suficientemente cerca para mantener la vigilancia del área general. Esa noche, sentados alrededor de un fuego cuidadosamente oculto, los tres tuvieron que enfrentar una realidad para la que ningún entrenamiento los había preparado. «No estamos tratando con un animal», dijo Diana en voz baja, mirando las llamas. «Los animales no destruyen cámaras porque entienden lo que hacen las cámaras. Los animales no colocan artefactos humanos en patrones de exhibición. Los animales no se sientan a esperar después de hacer un punto». «Eso de allá atrás estaba comunicándose con nosotros», Jake asintió. Su formación militar le daba un marco para lo que habían presenciado. En las operaciones especiales, aprendimos a leer el comportamiento del enemigo, a entender el pensamiento táctico. Lo que vimos hoy fue táctico. Evaluó una amenaza, neutralizó nuestra capacidad de vigilancia y luego estableció una posición de fuerza. Nos estaba diciendo que controla este territorio y que estamos operando en su dominio bajo sus términos. Marcus había permanecido en silencio, procesando todo a través de sus 15 años de experiencia como guardabosques. Cada suposición que había hecho sobre el comportamiento de la fauna en estas montañas acababa de ser invalidada. «He rastreado osos que aprendieron a abrir puertas de autos», dijo. «He visto cuervos usar herramientas y cuervos resolver acertijos complejos. Pero esto es diferente. Esto es resolver problemas a un nivel que sugiere no solo inteligencia. Soskunuram, ese refugio no fue construido por instinto. Alguien enseñó a esa criatura a construirlo».
Las herramientas no eran aleatorias. Alguien le mostró cómo moldear piedra y hueso, la clasificación de la comida, la recolección de artefactos, el enfoque sistemático de todo. Eso es comportamiento aprendido transmitido a través de la enseñanza. La única forma de superar las ventajas de la criatura era usar una planificación y equipo superior, para crear una situación en la que su fuerza y movilidad se convirtieran en desventajas en lugar de activos. Los tranquilizantes no funcionarán de manera confiable, explicó Jake, dibujando diagramas con una linterna, demasiadas variables con una especie desconocida. No sabemos su peso corporal con precisión. No sabemos su metabolismo. No sabemos cómo reaccionará a los sedantes. Podríamos administrar una dosis baja y solo enfurecerlo, o sobredosis y matarlo. Ninguno de esos resultados es aceptable. Diana sugirió un sistema de redes, algo físico que no dependiera de intervención química. Si podemos dirigirlo hacia un punto de estrangulación, tal vez entre esos dos grandes robles, cerca del cruce del arroyo. Podríamos preparar una trampa que se activara cuando atraviese el plano. Varias redes desde diferentes ángulos. Construcción con cable de acero. Diseñadas para enredar y restringir sin causar lesiones. El lugar que identificó era perfecto. Un estrechamiento natural donde Whisper Creek cortaba entre dos enormes robles, creando un pasaje apenas lo suficientemente ancho para algo del tamaño de la criatura. El terreno a ambos lados era empinado y rocoso, lo que lo convertía en el camino natural para cualquier cosa que se moviera por esa área, si pudieran atraer a la criatura a esa ubicación. Podrían activar una trampa que desplegaría redes desde múltiples direcciones simultáneamente. Marcus conocía bien el área. Está a unas millas del refugio, dijo. Necesitaríamos crear una razón para que se mueva por esa ubicación específica. Algún tipo de cebo o distracción que haga que la ruta parezca natural en lugar de sospechosa. ¿Qué tal si usamos a nosotros mismos como cebo?, sugirió Diana. Sabemos que ha estado observando a los humanos. ¿Qué tal si preparamos un campamento falso al otro lado del estrechamiento, haciéndolo parecer como si fueran excursionistas descuidados, que no saben que están en territorio peligroso? La criatura ya ha mostrado interés en campamentos humanos antes. Podría investigar, y cuando lo haga, tendrá que pasar por el estrechamiento para llegar hasta nosotros. Pasaron 4 horas preparando la trampa entre los robles, y cada minuto de ese tiempo, Marcus sentía que los estaban observando. El sistema de redes era complejo pero elegante. 4 redes separadas hechas de cable de acero, cada una posicionada en un ángulo diferente. Los sensores de movimiento detectarían cuando algo grande pasara por la zona de activación. Los contrapesos, ubicados en los árboles, caerían cuando los sensores se activaran, cerrando las redes desde múltiples direcciones simultáneamente. Jake probó cada componente varias veces, revisando los soportes de carga y los mecanismos de activación con la precisión de alguien que ha organizado emboscadas en territorio hostil. Las redes deben desplegarse dentro de 2 segundos después de la activación del disparador, explicó. Si se tarda más, algo tan rápido podría evitar las redes. Los contrapesos están posicionados para crear una cobertura superpuesta, por lo que incluso si intenta esquivarlas, chocará con otra red. Diana trazó las rutas de aproximación y los posibles caminos de escape, identificando cada ruta que la criatura podría tomar. Si viene desde el norte, debe pasar directamente por la zona de activación, desde el sur. Lo mismo, el este y el oeste están bloqueados por un terreno empinado, que incluso algo tan ágil tendría dificultades para navegar rápidamente. Este estrechamiento es el camino natural a través de esta zona. A primera hora de la tarde, la trampa estaba lista y probada. La habían activado 3 veces con maniquíes ponderados para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Cada prueba fue exitosa. Las redes se cerraban alrededor de la zona objetivo con precisión mecánica. Ahora venía la parte difícil: preparar el campamento falso y esperar. Marcus se posicionó 1/4 de milla más allá de la trampa, en un pequeño claro que parecía perfecto para acampar. Montó una tienda, organizó el equipo de camping en un patrón deliberadamente descuidado e incluso encendió un pequeño fuego. El objetivo era crear una escena que pareciera la de excursionistas inexpertos, que no sabían el protocolo adecuado para la naturaleza.
El tipo de objetivo fácil que podría atraer la investigación de una criatura territorial. Diana y Jake se posicionaron en lugares ocultos con vistas claras a la trampa. Tenían radios para comunicarse, restricciones de respaldo en caso de que el sistema principal fallara, y rifles tranquilizantes como último recurso si todo salía mal. Entonces esperaron. La espera fue una agonía. Cada canto de pájaro sonaba como pasos. Cada ráfaga de viento a través de los árboles se convertía en respiración a lo lejos. Marcus se encontraba revisando su reloj cada pocos minutos, preguntándose cuánto tiempo tardaría su campamento falso en atraer la atención. La respuesta fueron 2 horas y 17 minutos. Marcus estaba sentado junto al fuego, haciendo ruido deliberadamente y actuando como alguien que no tenía idea de estar en territorio peligroso. Cuando lo sintió, esa sensación de ser observado, el instinto primitivo que los humanos desarrollaron durante millones de años para detectar depredadores, el bosque a su alrededor se había quedado en silencio. Ese mismo silencio antinatural que Sarah Chen había descrito. Activó su radio, hablando en voz baja. Creo que tenemos compañía. El bosque se ha quedado en silencio. No hay visual aún, pero algo definitivamente está ahí afuera. Recibido, respondió Jake. Los sensores de movimiento detectan movimiento a unos 50 metros al norte de tu posición. Algo grande, moviéndose lentamente, manteniéndose en cobertura. Marcus continuó con su actuación, fingiendo no darse cuenta mientras cada nervio en su cuerpo le gritaba que saliera corriendo. Añadió más leña al fuego. Reorganizó su equipo de camping. Hizo todo lo que un campista normal haría mientras no se daba cuenta del depredador ápice que lo observaba desde las sombras. 3 minutos y 40 segundos después lo vio. Movimiento entre los árboles. Una figura oscura demasiado grande para ser un oso. Demasiado ancha para ser humana. Se movía por el bosque con un propósito, dirigiéndose hacia su campamento falso pero manteniéndose oculta tras la vegetación. Visual confirmado, susurró por su radio. El objetivo se acerca desde el norte, aproximadamente a 40 metros. Usando la cobertura de los árboles para mantenerse oculto, la criatura se detuvo a 50 metros de su campamento. Parcialmente oculta detrás de un gran pino, Marcus pudo ver su cabeza moviéndose mientras estudiaba la zona. Captando detalles con obvia inteligencia, estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su respiración. Ese mismo sonido profundo y rítmico que había rodeado su campamento 2 noches antes, está evaluando la situación, dijo la voz de Diana por su radio. Mira cómo está posicionada. Línea de visión perfecta hacia tu campamento, pero máxima cobertura para sí misma. Está siendo táctica. La criatura pasó 10 minutos en esa posición. Solo observando, Marcus continuó con su actuación. Pero la tensión de fingir no ser consciente mientras algo que probablemente podría destrozarlo, lo estudiaba desde 40 metros de distancia, era casi insoportable. Entonces la criatura hizo algo inesperado. Dio un paso parcial fuera de detrás del árbol, haciéndose deliberadamente visible, no completamente expuesta, pero lo suficiente como para que Marcus la viera claramente si miraba en esa dirección. Quiere que la veas, dijo Jake en voz baja por el radio. Está probando tu reacción. No corras, no muestres miedo. Solo reconócelo con calma y comienza a moverte hacia el sitio de la trampa. Marcus giró lentamente, haciendo contacto visual con la criatura, de cerca, incluso a 40 metros. Su rostro era impactante, casi humano pero fundamentalmente diferente. Con ojos que mostraban clara inteligencia y algo que podría haber sido curiosidad, se levantó lentamente, manteniendo sus movimientos calmados y no amenazantes. Luego comenzó a caminar hacia el sitio de la trampa, haciendo suficiente ruido para mantener el interés de la criatura sin parecer que huía. Detrás de él, escuchó pasos pesados mientras la criatura comenzaba a seguirlo. Mantuvo una distancia de unos 30 metros, lo suficientemente cerca como para mantenerlo a la vista, pero lo suficientemente lejos como para evitar cualquier amenaza potencial que pudiera representar. El caminar hacia la trampa se convirtió en el 1/4 de milla más largo de la vida de Marcus. Cada paso requería equilibrar velocidad con sigilo, manteniendo suficiente distancia para evitar un enfrentamiento directo mientras se aseguraba de no perder a su perseguidor en el denso bosque. Al acercarse al punto de control alfa, se comunicó cuando el sitio de la trampa apareció a través de los árboles.
El objetivo mantiene el patrón de persecución. Estimo 30 segundos hasta la zona de activación. Recibido, respondió Jake. El sistema está armado y listo. Cruza la línea de activación y sigue moviéndote. Lo activaremos una vez que estés fuera de peligro. Ahora podía ver los dos robles. El estrecho paso entre ellos que parecía completamente natural, pero en realidad era la trampa más sofisticada que habían construido, a 15 metros de la línea de activación. Escuchó un gruñido bajo detrás de él. Un sonido como maquinaria que cruje bajo demasiada carga. Sabe que algo está mal, dijo la voz de Diana tensa por el radio. Está desacelerando, siendo más cautelosa, a 10 metros de la línea de activación. Marcus tomó una decisión. Rompió a correr. La criatura respondió de inmediato. Sus poderosas piernas la lanzaron hacia adelante en persecución. Cualquier cautela que hubiera mostrado desapareció ante una presa que intentaba escapar. Esta era la apuesta en la que confiaban. Que la agresión territorial o el instinto de caza anularían el pensamiento táctico. Marcus cruzó la línea de activación a toda velocidad. Escuchando los sensores de movimiento activarse con agudos pitidos electrónicos detrás de él, los pasos de la criatura resonaron en las placas de presión. Y la voz de Jake estalló por su radio. El sonido de los cables de acero bajo tensión llenó el bosque cuando los contrapesos cayeron y las poleas chirriaron. Marcus se lanzó hacia adelante, cruzando la zona de captura mientras las 4 redes convergían sobre el espacio entre los robles con una precisión mecánica. La criatura intentó detenerse al ver que las redes se desplegaban. Pero la inercia y el espacio limitado entre los árboles jugaron en su contra. Los cables de acero se cerraron alrededor de su enorme cuerpo, apretándose automáticamente a medida que el sistema se activaba. Rugió de sorpresa y furia. Un sonido que parecía hacer temblar las hojas de los árboles y enviaba aves estallando de las ramas en todas direcciones. Las redes resistieron, pero la fuerza de la criatura era aterradora. Se retorcía contra las restricciones. Y Marcus pudo ver cómo los cables de acero se tensaban bajo fuerzas para las que no estaban diseñados. «Objetivo asegurado», gritó Jake, saliendo de su posición oculta con restricciones de respaldo. «Pero necesitamos reforzarlas ahora. Esos cables no resistirán indefinidamente contra esa fuerza». Los siguientes 10 minutos fueron un caos. Jake y Diana trabajaron para agregar restricciones adicionales, mientras la criatura luchaba contra las redes con una fuerza desesperada. Marcus se acercó lentamente. Con las manos levantadas en lo que esperaba que fuera un gesto universal de no agresión. «No vamos a hacerte daño», dijo, sabiendo que la criatura probablemente no podría entender sus palabras, pero esperando que su tono comunicara la intención. «Solo necesitamos entender qué eres». La criatura dejó de luchar y lo miró directamente. En ese momento, Marcus vio algo en sus ojos que cambió todo. No era furia animal ni agresión sin mente. Reconocimiento, comprensión y algo que parecía casi resignación. Dejó de luchar. Algo había intentado vivir junto al crecimiento humano en su territorio, hasta que la presión lo empujó hacia el conflicto directo. Los ataques a los excursionistas podrían no haber sido una caza. Podrían haber sido intentos fallidos de comunicarse con nosotros o demostraciones de territorio para alejar más los pasos humanos. Los campamentos ordenados y los objetos recogidos podrían haber sido intentos de estudiarnos y aprender sobre los nuevos vecinos que seguían entrando en su hogar, mientras empacaban para el largo viaje hacia la estación de guardabosques. La criatura que los locales llamaban el terror de Pine Ridge permanecía quieta en sus restricciones, haciendo a veces sonidos como de trituración que podrían haber sido su manera de intentar hablar con ellos. No mostró ira ni intentó huir. Solo la calma rendición de algo que había intentado acercarse, y finalmente lo hizo. Aunque no de la manera que esperaba. Capturar una criatura que no debería existir obliga a enfrentar preguntas que nunca habías considerado. Preguntas sobre la mente y el lenguaje. Sobre el territorio y la convivencia. Sobre qué cuenta como una sociedad y quién decide. Mientras guiaban al cautivo a través de las cumbres hacia un futuro incierto. No podía deshacerse de la sensación de que acababan de hacer el primer contacto con algo raro. Algo que había estado intentando llegar a ellos todo el tiempo. Lo más difícil no fue la captura. Lo más difícil fue ver que todo lo que pensaban saber sobre estas montañas, sobre los seres que viven aquí, sobre la misma idea de inteligencia,
había cambiado para siempre, y en los sonidos de trituración que el cautivo hacía mientras caminaban. Pensó que escuchaba algo parecido a una pregunta, como si estuviera preguntándonos qué debería pasar a continuación. ¿Qué sucedió ahora que dos especies finalmente se encontraron cara a cara en lo profundo de la naturaleza? Donde los secretos intentan esconderse del mundo moderno, desearía tener una respuesta. Desearía que cualquiera de nosotros la tuviera. Después de escuchar esta historia, después de entender que lo que llamamos Bigfoot podría ser en realidad una especie inteligente que intenta coexistir con la expansión humana. ¿Cómo cambia eso tu perspectiva sobre las áreas salvajes y la conservación? ¿Alguna vez has tenido una experiencia en el bosque que no pudiste explicar? Algo que podría haber sido un encuentro con una especie que no entendemos completamente. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cuéntame sobre tus encuentros inexplicables en la naturaleza. Si encontraste esta historia tan fascinante como yo, mientras la investigaba y la presentaba. Suscríbete a este canal. Y si quieres explorar encuentros en el océano profundo, puedes encontrar el enlace en la descripción de abajo o en la tarjeta en tu pantalla ahora mismo. Gracias por ver este viaje a una de las historias de primer contacto más notables de la historia moderna. Gracias por estar lo suficientemente abierto de mente como para considerar que el mundo podría ser más extraño y maravilloso de lo que imaginamos. Y gracias por preocuparte por los espacios salvajes, donde los misterios todavía se esconden, y los vecinos desconocidos aún esperan ser entendidos. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente respetuoso, y recuerda que cada bosque tiene secretos. Y algunos de esos secretos nos están mirando con una inteligencia que recién estamos comenzando a comprender. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.